demos inicio a esta causa, por favor, dándole los buenos días a los señores abogados y participantes de esta solicitud, al señor fiscal de la Nación, naturalmente como parte solicitante, y a los miembros de este colegiado. Por favor, señorita relatora. Con su venia, señora presidenta, vamos a dar inicio a la vista de las causas programadas para el día de hoy, lunes 14 de octubre del 2024. Las siguientes vistas de las causas se llevarán a cabo con el colegiado conformado por la señora Marién de la Rosa Bedriñana y los señores Eduardo Raimundo Iribarren Fallaque, Pedro Cartolín Pastor, Juan José Linares San Román y José Wilfredo Díaz Vallejos. Se hace un llamado a las partes que intervienen en la solicitud 19.714 del 2024, en los seguidos por el fiscal de la Nación, con la organización política Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros. Señora presidenta, doy cuenta a usted que se encuentran presentes para el informe oral correspondiente por la Fiscalía, el señor fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena Campana, y por la organización política de Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros, el señor abogado Jesús Barbosa Cruz, y para el informe de hecho, el señor Rubén Ramos Zapana. Muy bien, vamos a conceder el uso de la palabra a la parte solicitante, al señor doctor Carlos Villena Campana, como fiscal de la Nación, quien ha promovido la solicitud. Lo escuchamos, doctor. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenos días con todos los miembros del colegiado. En principio quería mencionar como una cuestión previa, en el sentido de que la demanda presentada por quien habla en mi condición de fiscal de la Nación interino, encomendé la participación de esta audiencia al fiscal adjunto Hernán Mendoza. Sin embargo, hace unos minutos me indican que tendría que ser personalmente mi intervención y que el fiscal adjunto supremo no podría participar. Es por eso que me he conectado, dado que justamente en este momento me encontraba, como ya tendrán conocimiento, trabajando en la implementación de un instructivo de la ley 32.130. Señora presidenta, lo que pido es que pueda intervenir el fiscal adjunto supremo, pero si en su defecto lo considera que no corresponde, yo le solicitaría que se postergue esta audiencia por 24 horas o 48 horas para yo sustentarla personalmente sin ningún problema. No hay inconveniente de nuestra parte, señor fiscal, si usted está oralizando en este momento, ¿quién puede sustituirlo en la exposición de la solicitud? Fue denegada en un comienzo porque no había presentado el escrito correspondiente en donde usted de manera expresa delegaba en él su representación. Ahora que usted lo hace, está oralizando, están todos presentes, no hay ningún inconveniente, señor fiscal de la Nación. Puede representarlo el fiscal que usted ha determinado. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señor colegiado. Muy bien. Buenos días, señores jueces supremos. No sé si me permiten iniciar la exposición. Sí, se ha dado uso de la palabra a la parte solicitante, lo escuchamos. Muy bien. Señores jueces supremos, la ley 28.094, la ley de organizaciones políticas, tiene vigencia desde octubre de 2003. Consta de más de 42 artículos iniciales y hasta con 13 disposiciones transitorias, después de derogatorias, modificatorias e incorporaciones en casi todos los artículos, con excepción, por ejemplo, de los artículos 1 y 14. ¿Qué dice el artículo 1? Que los partidos políticos expresan el pluralismo democrático. Son instituciones fundamentales, bases del sistema democrático. Son asociaciones de ciudadanos que constituyen personas jurídicas de derecho privado cuyo objeto es participar por medios lícitos democráticamente en asuntos públicos del país dentro del marco de la Constitución y la ley. Por ello, no podemos separar a los partidos políticos de los ciudadanos que la constituyen y o que actúan en su representación en un escenario de democracia, no en abstracto, sino concreto, que permita efectivizar y dar contenido material a los principios y derechos básicos cuyo presupuesto fundamental es la dignidad
humana. Otro artículo no derogado, ni modificado o incorporado es el 14º, que lleva por título Declaración de ilegalidad de partido político por conducta antidemocrática. Sin temor a equivocarnos, y si me equivoco me corrigen por favor, es la primera vez que en los tribunales de justicia se presenta una moción de estas características. Estamos conscientes de que los partidos políticos son la expresión del derecho de la participación política de los ciudadanos, pero también que resulta imperativo que sus mensajes tengan como limitaciones el respeto a la dignidad humana. Señores jueces supremos, es precisamente al amparo del artículo 14º de la Ley de Organizaciones Políticas que proponemos como pretensión principal declaren la ilegalidad del partido político Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios y Obreros por conducta contraria a los principios democráticos. Y como pretensión accesoria, la cancelación de su inscripción en el registro de organizaciones políticas y en cualquier otro registro, el cierre de sus locales partidarios, así como la imposibilidad de su reinscripción e inhabilitación de los ciudadanos que integran la cadena de mando responsables de las conductas antidemocráticas que en su representación se han cometido. ¿Quién realizó esta conducta y si la persona que lo realizó está vinculada a la organización política que tiene como acrónimo el nombre o palabra Antauro? En primer lugar, debe tenerse claro que nada tiene que ver con nuestra pretensión el procedimiento para la inscripción de aquella organización política ante el Jurado Nacional de Elecciones, menos los cuestionamientos que allí se debatieron. En segundo lugar, que la organización política es representada en la parte formal por un presidente ejecutivo nacional y por un representante legal. Pero en la realidad, quien ha ejercido y ejerce esa representación y realiza actividades sin objeciones, con sentido y respaldado por aquellos y otros dirigentes, así como militantes, a quienes da órdenes, es su líder histórico, su líder informal, su líder ideólogo, su líder fundador, su líder militante y candidato natural, o como él mismo le dice, padre de la criatura, Antauro Igor Humala Tasso, quien así reconocido se presenta en diferentes conferencias, en diferentes mítines, en diferentes entrevistas, en charlas, donde incluso es ponente principal, cuyo pensamiento etnonacionalista, hay que decirlo, aunque no consta así en sus estatutos y documentos formales presentados ante el Jurado Nacional de Elecciones, es el mismo que públicamente se expone. Sin embargo, no es el pensamiento lo cuestionado en esta demanda, pues no está prohibido pensar ni opinar distinto, sino que sea un discurso violento, un discurso de odio, un discurso discriminatorio, el que constituye el verdadero proyecto político de esta agrupación. Una prueba de lo que afirmamos, que Antauro Humala no es un simple militante de la organización, más allá del acrónimo, es su intervención en la Escuela de Formación Política de esta organización. Él es quien da las directivas, es la guía, es quien delega responsabilidades, se refiere a la inscripción del partido como un mero formalismo burocrático, un mero papeleo que le permite postular o, como él mismo lo dice, candidatear con las reglas del Estado contra el cual se rebela, según él. El partido instrumentaliza las reglas que existen para participar de la contienda electoral para conseguir sus fines políticos. Todo esto con las facilidades y acompañamiento de la misma organización, pues en sus propias palabras, la única persona que puede desarrollar una estructura es un Antauro, no caben otras personas. Es, como lo denomina el secretario nacional de planeamiento de la organización, Raúl Guamaní Revilla, esta persona es el catalizador de esta gran revolución. A ello se agrega que, por ejemplo, Javier Zulca Cáceres, secretario nacional de Reservistas y Movilización, y José Luis Flores Castañeda, secretario nacional de Difusión, Prensa y Propaganda, comparten actividades a nivel nacional y en distintas regiones con Antauro Humala, con la imagen de esta persona, el nombre de esta persona y el logo de la organización en distintas publicaciones de sus páginas de Facebook, desde la fecha de su creación. Señores, el único dirigente y vocero del partido, o líder de facto, si así lo quieren ver, aquel que ostenta la dirección, no en privado, no a escondidas, no en la clandestinidad,
sino públicamente, es Antauro Igor Humala Tazo. Ningún otro integrante tiene su relevancia, pero no pueden desligarse, ya que forman un solo cuerpo de la organización. Reitero, esto lo hace con el Comité Ejecutivo Nacional y el Comité Electoral, y aunque dicen que ello no es así, lo concreto es que ninguno de los militantes, ninguno de los afiliados de la organización ha recibido sanción alguna, menos, obviamente, quien se denomina el líder histórico, ni aquellos dirigentes formales. En ese sentido, ¿qué ha hecho la organización política para que el Ministerio Público solicite la aplicación del artículo 14 de la Ley de Organizaciones Políticas? Ha realizado acciones contrarias a los principios democráticos del Estado constitucional de derecho, que parten por desconocer la Constitución vigente y restaurar la Constitución de 1979, y que aterriza en promover y justificar atentados contra la vida e integridad de las personas, fusilamiento de expresidentes de la República desde el 5 de abril de 1992 por traición a la patria, y hacer creer que la condena a los etnocaceristas por el denominado Andahuaylazo fue injusta y que el verdadero criminal sería el Estado, también promoviendo y justificando la exclusión y persecución de personas en situación de vulnerabilidad, como son los miembros del grupo LGTBIQ+, por su orientación sexual o identidad de género, y también contra los migrantes, estos últimos, especialmente ciudadanos de Venezuela, privilegiando la nacionalidad por sangre o estirpe. Señores magistrados, ¿por qué hemos decidido presentar esta demanda? Porque el Ministerio Público considera que existe una amenaza real que pone en serio riesgo la pretensión o la protección de los principios democráticos, la transgresión de derechos fundamentales y, si como dice García Toma, democracia es más bien un concepto jurídico porque garantiza la efectiva realización de otros derechos, entonces lo que vienen realizando es capaz de dar lugar para que el Estado pueda autoprotegerse ante la posibilidad de la abolición de un sistema democrático. Pues bien, aunque la organización formalmente tiene ciertos lineamientos democráticos que están escritos y lo pueden difundir en su diario, también es cierto que, contrario a sus lineamientos, en los hechos promueven atentados contra la vida de las personas. Un ejemplo claro de ello es el mensaje de su líder histórico de fusilamiento a los expresidentes. Es un discurso no menor, pues, por ejemplo, en una actividad planeada por la misma organización, dirigiéndose a participantes de la Escuela de Formación Política, el 23 de enero del presente año, se reafirma que el plan de gobierno que tendrá el partido en el poder, una vez en el poder, es fusilar a los expresidentes y que esto es lo más democrático que hay en el Perú, lo cual se repite el 23 de febrero y en una conferencia en Trujillo el 3 de marzo del presente año. También la organización política demandada viene realizando actos con los cuales vulnera sistemáticamente las libertades y derechos fundamentales en contra de determinados grupos de personas, al promover la exclusión de la comunidad LGTBIQ+ y población migrante a través de reiteradas declaraciones públicas expresadas por su líder histórico, Antauro Humala. La exclusión de las personas de estos grupos sociales de la agenda política no solo configura un acto discriminatorio, sino también contraviene lo previsto en las normas de partidos políticos, puesto que aparte del artículo 14 que invocamos nosotros, se transgrede el artículo 2, por cuanto la organización política no está asegurando la vigencia y defensa del sistema democrático, incumpliendo los tratados de derechos humanos vigentes que brindan importante protección contra todo acto de discriminación. Las diversas declaraciones brindadas en diferentes medios de comunicación dan cuenta de una línea de propagación histórica de estigmas vejatorios a la dignidad de estos grupos en situación de vulnerabilidad. Por otro lado, la organización se manifiesta en diversos comentarios ofensivos contra esta comunidad, que perpetúan estereotipos y prejuicios debido a la orientación sexual o identidad de género de una persona, como las afirmaciones de no transo con la homosexualidad, me parece una monstruosidad, es lo que afirma, o que le parece una estupidez, refiriéndose a la unión civil. Estoy totalmente en contra, es una imbecilidad.
discriminación histórica que este grupo de personas ha sufrido y que ha sido abordado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, en el caso Atala Rifo versus Chile, donde se señaló que la presunta falta de un consenso al interior de algunos países sobre el respeto pleno por los derechos de las minorías sexuales no puede ser considerado como un argumento válido para negarles o restringirles sus derechos humanos o para perpetuar y reproducir la discriminación histórica y estructural que estas minorías han sufrido. Dicha violencia sistemática se ve reflejada en otros casos, como el caso Azul Rojas Marín, en el que la Corte Interamericana determinó la responsabilidad del Estado peruano por violar los derechos a la integridad personal, la vida privada y a no ser sometida a tortura, y dispuso una serie de medidas a ejecutar en aras de reparar el daño. Señores, la organización política demandada ha promovido y justificado la exclusión y persecución también de los migrantes, específicamente de los ciudadanos venezolanos desplazados, así como del empresariado extranjero, a través de diversas expresiones xenófobas vertidas en diversos espacios de difusión masiva, prensa escrita, redes sociales, televisión. Esta acción se ha puesto claramente en evidencia ante sus simpatizantes en eventos como el ocurrido el 22 de enero de este año o el 23 de febrero también de este año, donde ha evidenciado actos de discriminación por la nacionalidad o el país de origen. Esto es contra ciudadanos extranjeros, pretendiendo negarles un puesto de trabajo únicamente porque no son peruanos. Más aún, busca su segregación en un campo de refugiados. Señores jueces supremos, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, con entrada en vigencia para el Perú en octubre de 1971, señala en su artículo 4 que todos los estados parte condenan toda la propaganda y todas las organizaciones que se inspiren en ideas o teorías basadas en la superioridad de una raza o de un grupo de personas de un determinado color u origen étnico, o que pretendan justificar o promover el odio racial y la discriminación racial, cualquiera sea su forma, y se comprometen a tomar medidas inmediatas positivas destinadas a eliminar toda incitación a tal discriminación o actos de tal discriminación, lo que es concordante con el artículo 2, inciso 2 de la Constitución y lo señalado por el Tribunal Constitucional en la sentencia 266/2022, al decir que la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus trabajadores reconoce que los trabajadores migratorios y sus familiares no podrán ser objeto de medida de expulsión colectiva. Conforme a lo anotado, las expresiones xenófobas realizadas por Antauro Humala en representación de la organización política demandada configura un supuesto de promoción de la exclusión de personas sancionado en el artículo 14, inciso 1 de la ley 28094, como actividad contraria a los principios democráticos, ergo como una conducta antidemocrática. ¿Para qué se ha interpuesto la demanda, señores magistrados? Para que el Estado, a través de este órgano de justicia, en este caso, la Sala Constitucional, adopte las medidas que establece el segundo párrafo del artículo 14 de la ley, que enuncia los siguientes efectos de la sentencia firme que declara la ilegalidad de un partido, que son la cancelación de su inscripción en el registro de organizaciones políticas y en cualquier otro registro, el cierre de sus locales partidarios y la imposibilidad de su reinscripción. Medidas que se orientan a la preservación del orden democrático, por cuanto el Estado debe actuar de manera preventiva e inmediata ante la amenaza de transgresión de derechos fundamentales por parte de la organización que es transgresora, en aras de atender una protección real de los principios democráticos sobre las cuales se erige la integración del Estado y la sociedad. Su ejecución conjunta impedirá que esta organización, que esperamos sea declarada ilegal, continúe sus acciones sistemáticamente lesivas a los principios y derechos a la vida, a la igualdad y a la no discriminación, como el respeto a la dignidad de la persona humana. Si bien, señores, le asiste a los afiliados de esta organización el derecho de libertad de asociación, en cuyo ejercicio se creó esta persona jurídica de naturaleza especial, también es cierto que esta organización está sujeta no solo a derechos, sino también a obligaciones y deberes afines al orden democrático y constitucional. Más aún si se trata de una organización política, pues esta cumple un rol fundamental en la preservación
del Estado. En ese sentido, las sanciones que se coligen de la declaratoria de ilegalidad del partido han de ser proporcionales y razonables, en razón a que tales actividades no solo amenazan derechos fundamentales, sino también las propias bases del Estado. Señores jueces supremos, y con esto termino, la declaración de ilegalidad de la organización política no solo puede ser una declaración, sino, debido a que se pretende proteger el Estado social y democrático de derecho, se deben desplegar acciones concretas con la organización política para impedir que continúe con sus actividades contrarias a los principios democráticos. En esa línea, se presenta la declaración de ilegalidad como pretensión principal de la demanda y las acciones que se desplieguen a causa de dicha declaración están expresadas en las pretensiones accesorias, ya que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Una vez declarada fundada nuestra demanda, también se debe declarar fundada la pretensión accesoria. Por ello, señores magistrados, estimamos que la demanda debe declararse fundada en todos los extremos propuestos. Es todo, señora presidenta. Muchas gracias. Vamos a ceder el uso de la palabra a la organización política Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros, quien es su representante, el señor Jesús Gonzalo Barbosa Cruz. Señor Barbosa, tiene el uso de la palabra. Lo escuchamos. Muchas gracias. Muchas gracias, señorita presidenta de este honorable colegiado. Por su intermedio, un saludo afectuoso, respetuoso, y también a través de usted al señor representante del Ministerio Público y a todos los que se encuentran en la plataforma. Primero, nosotros como representantes de la Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros, sin acróstico, sin ningún tipo de consignación en números o en letras, solamente la denominación taxativa, como le dije, y tal como consta cuando voy a hacer la ejecución del juicio de tipicidad con los mismos elementos y los mismos elementos probatorios que ha dado el fiscal en su solicitud por el principio de adquisición de la prueba. Solicitamos a su digno despacho que se declare infundada totalmente la demanda y o alternativa improcedente por los siguientes argumentos que paso a desarrollar, distinguida magistrada. Bien. En folios 166 a 172 corre la solicitud de ilegalidad de nuestra organización política presentada por el honorable señor fiscal de la Nación, donde como su pretensión principal solicita que se declare la ilegalidad de la Alianza de Trabajadores, Agricultores, Reservistas y Obreros conforme al numeral 14,1, y aquí puntualizo, de la Ley de Organizaciones Políticas, por considerar que sus actividades son contrarias a los principios democráticos y vulneran sistemáticamente las libertades y derechos fundamentales, promoviendo, atentando contra la vida e integridad de las personas y exclusión de personas de cualquier raza. En estos tres supuestos, distinguida y honorable magistrada suprema, no se condicen con un simple análisis de razonabilidad, con un simple juicio de tipicidad, y vamos a aplicar en este caso punto a punto lo que es la demanda del señor fiscal de la Nación. Primero, en el fundamento de hecho, el punto 4,1, solamente se permite inferir, porque es una inferencia improbada, irrazonada y solamente con tratar de justificar una argumentación subjetiva, y habla e imputa una conducta, dice, de acuerdo a la lectura que hace de actas o fuentes abiertas al distinguido militante Antauro Humala Tasso. Y aquí quiero diferir, distinguida magistrada, que hasta nuestro Código Civil en un simple razonamiento distingue entre lo que es una persona natural, que son personas físicas o seres humanos, y las personas jurídicas que corresponden a una ficción legal. Entonces, el primer argumento sería la total confusión, la total mala fe, yo diría, en este extremo, del representante del Ministerio Público, porque trata de soslayar una verdad que es absoluta, que el derecho de opinar de un militante en fuentes abiertas, según él, no se pueden ser introducidas a fuentes partidarios porque no se registran ni en los estatutos, ni en las actas, ni en los pronunciamientos que el partido representado por el señor Rubén Ramos Zapana así lo refleja. Asimismo, quiero decir, distinguida magistrada, que él mismo y en la misma solicitud se contradice a foja 172 en el punto 4.2, cuando habla de inscripción del partido. Y aquí ya se aleja de lo que es la versión que imputa en fuentes abiertas a una persona natural, que es Antauro Humala Tasso,
y regresa a la Alianza Nacional de los Trabajadores. Es decir, solamente trata de emplear un método de razonamiento y parte de una premisa falsa para llegar a un razonamiento que no se da ni en los presupuestos del artículo 14,1 ni 2 ni en ningún artículo, porque nuestra organización política no solamente no está en la naturaleza fáctica y jurídica en la imputación que hace, sino que incluso en el foja 174, en la propia jurisprudencia que señala el fiscal de la Nación, en el punto 5,4, cuando habla de una jurisprudencia comparada para pretender la disolución del partido, recurre a organizaciones políticas que incluso son terroristas en otros espacios para tratar de confundir a su digna magistratura, y recurre a una jurisprudencia del 16 de enero del año 1998, donde habla de disolución de un partido, Refes Partisi de Turquía. En primer lugar, distinguida magistrada, quiero decir que este simple razonamiento que habla el distinguido fiscal de la Nación vulneraría, si pretende que se aplique al caso concreto, vulneraría el artículo 103 de la Constitución, que prohíbe expresamente la irretroactividad de las normas o de cualquier caso concreto a casos del futuro. Recordemos, distinguida magistrada, que como se ha demostrado y el propio fiscal de la Nación en su anexo 1U ha adjuntado la resolución 317-2023 de la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas de fecha 12 de diciembre del año 2023. Ahí me viene a este razonamiento, distinguida magistrada, otro argumento. El 12 de diciembre del 2023, a partir de esa fecha, nuestra organización política adquiere una vigencia jurídica. Es decir, está legítimamente inscrita en el Jurado Nacional de Elecciones, donde estos mismos argumentos que han sido transcritos o fotocopiados de un tal señor Valladares, que sirvió para que se declare infundadas en su apelación en ese momento, son copiados por el Ministerio Público y tratan de llevar a este caso vulnerando el principio de bis in idem en su vertiente procesal y en su vertiente material. ¿Y qué es lo que tengo que decir al respecto? Porque ya ha operado no solamente un derecho fáctico y jurídico en el Jurado Nacional de Elecciones, sino que básica y sustancialmente ha operado la caducidad. Porque mire, si nosotros recurrimos, distinguida magistrada, y es posición de la defensa con sumo respeto y con sumo diligenciamiento, distinguida magistrada, es en las escuelas de derecho nos hemos formado desde que la caducidad opera, y si bien es cierto, desde el día siguiente en que se publicó la resolución, que es el 12 de diciembre de 2023, el honorable fiscal de la Nación presenta su demanda un 31 de julio del año 2024. Es decir, señorita magistrada, ha sobrepasado lo que señala nuestro ordenamiento procesal constitucional en el artículo 42, 59 y siguientes, que son los 60 días para que plantee una solicitud o una demanda. En consecuencia, desde ese simple razonamiento, con ese simple argumento solamente de forma, se ha desnaturalizado y se ha muerto lo que nació muerto, y no se le puede dar vida a argumentos que no encajan ni por forma, ni por doctrina, ni por jurisprudencia, y mucho menos por filosofía, porque esa no es la posición del partido, y lo rechazo yo también como militante, que eso no se adecúa a la realidad objetiva y son solamente simples elucubraciones subjetivas que el Ministerio Público está amparado en lo que él denomina fuentes abiertas, que no tienen ningún respaldo ni legislativo, ni judicial, ni mucho menos dogmático, sistemático, jurisprudencial, ni tampoco filosófico. Es solamente lo que él denomina fuentes abiertas que de los medios de comunicación hacia una persona natural y no una persona jurídica. Además, quiero decir, distinguida magistrada, que cuando nosotros vamos a llevar, y como lo he ofrecido y vamos acá a desarrollar la exposición del distinguido fiscal, es que cuando hacemos el juicio de tipicidad para ver si los presupuestos objetivos o normativos o concretos de lo que imputa el fiscal a nuestra organización que representamos se encuentran subsumidos o no en el artículo 14,1 de la Ley de Organizaciones Políticas, quiero decir, voy a recurrir a la jurisprudencia de nuestro honorable Tribunal Constitucional en el expediente 1873-2009, caso Vicente Waldejaure y su fecha 3 de septiembre del 2010, que en su fundamento 40, cuando habla del principio de tipicidad, dice que el principio permite que las conductas sancionables estén debidamente delimitadas, de modo que quedan proscritas cláusulas generales o indeterminadas. Esto es aquellas cuyo contenido no es expreso, no es conocible y que tiene que ser llenado concretizando a través de argumentos utilizados para tal efecto y por ello a veces posteriormente al acto se pretende sancionar. En ese simple razonamiento, distinguida magistrada, ese principio de tipicidad no encuadra ni fáctica ni jurídicamente y menos doctrinaria y jurisprudencialmente en el caso concreto, porque esto resultaría, distinguida magistrada, que los conceptos jurídicos que el fiscal de la Nación en forma vaga, errónea, incoherente, inconcisas y no aplicables al caso concreto,
tratan de politizar una situación estrictamente jurídica y técnica de una organización política legítimamente inscrita en el Jurado Nacional de Elecciones y que tiene a la fecha más de 37.000 miembros militantes, entre los cuales orgullosamente me encuentro yo. Esos conceptos jurídicos indeterminados no se pueden aplicar a este caso concreto, porque tendríamos que a esos conceptos vagos, erróneos, indeterminados, aplicarle, como decía Ronald Dworkin, en los derechos en serio, porque ahora sí tenemos que hablar de derechos en serio. No existen parámetros de corrección, debido a que contienen no solamente problemas de consistencia en lo que es puesto, problemas de razonamiento, problemas de no solamente de razonamiento, sino de logicidad, de aplicabilidad, de concreción, de fundamentación, porque una cosa es una persona natural, como se ha dicho, que puede ser cualquier militante, podría ser yo, y otra cosa es la organización que tiene sus estatutos. Y a ello voy a explicar. También, en el anexo 1B a 1R, el fiscal de la Nación vuelve a las actas de fuente abierta. Y sin embargo, en el anexo 1S habla del acta de fundación. Y en el acta de fundación consideramos que los principios democráticos y los valores que nosotros recogemos, no solamente reminiscencia del gran Tahuantinsuyo, que es revelación y orgullo de nuestra peruanidad, sino que es una posición que la adopta una nación legítimamente inscrita en el Jurado Nacional de Elecciones, se encuentra corroborado no solamente en la resolución 317 de 2023, sino se encuentra en sus 122 comités, como lo señala en el anexo 1B el distinguido fiscal de la Nación. Se encuentra registrado en el anexo 1X en los estatutos de nuestro partido político y se encuentra registrado en todos los razonamientos que escoltan nuestra contestación de demanda, para poder decirle en este momento, distinguida magistrada, también que ninguna adecuación que se pretenda implantar acá no puede ser directamente, ni indirectamente, ni soslayadamente, siquiera un atisbo de nuestra organización política podrá implantar. Nosotros somos gente pacífica, somos gente profesional, somos gente que, como yo, hemos entregado muchas cosas al Estado y ahora queremos entregar nuestro conocimiento, nuestra paz, la armonía, la sinceridad, porque tenemos que tener la dignidad de la historia de poder decir que tenemos una propuesta histórica, pero no alterando el orden público, respetando al fiscal de la Nación, respetando y sometiéndonos absolutamente al Poder Judicial, porque somos una organización, y lo reitero una y mil veces, somos una organización pacífica. No en ningún momento se encuadra que en esta supuesta declaratoria de ilegalidad que hayamos vulnerado sistemáticamente libertades y derechos fundamentales, ni menos hayamos promovido, justificado, exculpando atentados contra la vida. Eso no es cierto, eso lo delindo totalmente, eso no se encuentra aprobado. Y lo que Javier Valle Restra, Boicoche y González decía, lo que no se encuentra en el mundo, el expediente no se encuentra en el mundo. Y acá no lo ha aprobado ni siquiera en un solo documento, ni en ningún anexo el señor fiscal de la Nación, a lo cual me remito a sus medios probatorios ya mencionados, y por el principio de adquisición y comodidad de la prueba, lo refrendo acá. No hay ningún argumento que mi organización política, nuestra organización política, haya intentado siquiera complementar o apoyar políticamente acciones de organizaciones para consecución fines políticos que practiquen el terrorismo, como lo ha planteado en su jurisprudencia equivocadamente. Eso es falso. Menos que hayamos apoyado el narcotráfico, menos que nosotros hayamos promovido acciones violentas. No, distinguida magistrada. Y por su intermedio, a la distinguida y honorable sala, rechazamos esos argumentos que son políticos y no son jurídicos, porque los argumentos jurídicos tienen que rebatirse dentro del expediente, no fuera del expediente, no con suposiciones, y hasta este momento no he escuchado ningún folio, ni siquiera mencionar algún folio al distinguido fiscal de la Nación que se refiera a la lectura del expediente, como nosotros sí conscientemente lo hemos hecho, y no se encuentra aprobado por ningún momento y por ningún instante lo que menciona el distinguido fiscal de la Nación. Además, quiero decir, distinguida magistrada, que nosotros en nuestro estatuto, cuando nosotros vamos a plantear al Jurado Nacional de Elecciones, en nuestro estatuto que corre en el anexo 1X, que lo ha ofrecido el propio fiscal de la Nación, los fines y objetivos del partido es asegurar la vigencia y defensa del sistema democrático. En el punto B, construir la paz, la libertad y la vigencia de los derechos humanos consagrados en la legislación peruana y en los tratados internacionales a los que se adhiere el Estado, por imperio del artículo 55 de nuestra Constitución Política del Estado, por reconocimiento del artículo 13-19 de la Convención Americana, por el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y por las normas internacionales que amparan el derecho a participar democrática y pacíficamente en la vida nacional. Hay que tener la dignidad que nos da la historia para reconocer que un pensamiento distinto no puede ser sujeto a persecución, no puede ser sujeto a ningún planteamiento diferente más que la ley y la Constitución. Nosotros no aspiramos a golpear ni a violentar a nadie. No, distinguida magistrada. Nosotros hablamos con la ley, hablamos con la Constitución, hablamos con los estatutos, hablamos en nuestra página web,
cualquier opinión de cualquier militante, incluso la mía, en cualquier medio de comunicación, en nada puede comprometer ni mellar la imagen, la honra, la dignidad que tiene nuestra organización para poder aspirar algún día a ser gobierno. Además, quiero decir que la estructura interna de nuestro partido se ve reflejada en el artículo 33, que nuestra organización política, Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios y Servicios y Obreros, se fundamenta en el principio de la descentralización política y administrativa y se organiza democráticamente, conformándose con órganos de gobierno a nivel nacional, con nivel descentralizada y su representante legal con sus comités ejecutivos y participación de peruanos en el exterior, son órganos autónomos, tienen sus comités partidarios y tiene su Secretaría Nacional. Es decir, distinguida magistrada, es el propio fiscal de la Nación quien está demostrando, con lo que yo estoy en este momento haciendo la locución, de que nuestra organización política es el fiel respeto de las conquistas de los derechos fundamentales del individuo, desde la vieja república del derecho francés hasta la actualidad. Nosotros queremos decir que si por algún momento puede tratar de confundir a la colectividad, estamos seguros que a su honorable despacho no lo va a confundir, porque una cosa es lo que decía Platón: no estoy de acuerdo con tus ideas, pero gustoso daría mi vida por defender tu derecho a expresarlas. Cualquier militante que exprese sus ideas son sus ideas. El partido tiene otra posición estatutaria, tiene otra posición pública y tiene sus representantes legítimos. En esas aspiraciones, distinguida magistrada, queremos no solo refutar, y lo hemos hablado folio a folio, porque en el folio 190 vueltas que hace la demanda, también tenemos que decidir que estos mismos hechos, y reitero, que han sido ya vistos en el Jurado Nacional de Elecciones en atención al principio del idem y sin idem, amparan, y nosotros de otro razonamiento decimos que se tiene que cumplir lo que dice el artículo 179, inciso 8 de la Constitución, que no debe dejarse de administrar justicia en caso de vacío o deficiencia de la ley. Nosotros, distinguida magistrada, estamos acá atentos a lo que ustedes, como guardián de los derechos fundamentales que alguna vez hablaba Jeremy Waldron, nosotros queremos, y básicamente, que se respete esos derechos. Nuestra organización política tiene la facultad de poder inscribirse, y se ha inscrito, tiene poder desarrollar sus actividades dentro de la ley, del marco de la Constitución y los convenios internacionales, pero rechazo cualquier afirmación política del Ministerio Público que no ha encuadrado en el mundo fáctico, en el mundo jurídico aplicable al caso concreto, lo que está expresando. En consecuencia, distinguida magistrada, por estos argumentos, las excepciones planteadas y con la legítima aspiración de que nosotros, como organización política, seamos respetuosos y fieles guardianes de la democracia y la Constitución, nos sometemos a que se declare infundada la demanda en todos sus extremos. Gracias. Muchas gracias, señor abogado. Ahora vamos a ceder el uso de la palabra quien había solicitado informes sobre hechos. El señor Roberto Carlos Zapata Barbosa. Señor Zapata Barbosa. Señorita magistrada, mi patrocinado es Rubén Ramos Zapana. Disculpe usted, por favor. El uso de la palabra había para informes de hecho, lo solicitó el señor Rubén Ramos Zapana. A ti, doctora. Muchísimas gracias. Lo escuchamos. Muchas gracias. Señores magistrados de esta sala, en la Corte Suprema de Justicia de la República, también al señor fiscal y su representante y doctores abogados presentes en la sala, a todos, muy buenos días. Mi nombre es Rubén Ramos Zapana, soy el secretario nacional general del partido Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Reservistas y Obreros, además también en estos momentos como representante legal del partido ante esta demanda del Ministerio Público. Ante la solicitud del fiscal de la Nación a la Corte Suprema para que anule la inscripción legal del partido, cierre total de sus locales a nivel nacional y inhabilite a sus dirigentes que resulten responsables, así está la demanda. Y esto en marco del artículo 14 de la Ley de Organizaciones Políticas, Ley 28094. Yo quisiera, señora magistrada, redundar los hechos, porque en este artículo menciona
que la Corte Suprema puede declarar la ilegalidad de una organización política cuando considere que sus actividades Señor son... Ramos Zapana, cuando es hechos, usted no puede involucrar normas legales ni hacer usted análisis de las normas. Solamente ustedes sobre los hechos, qué cosa es lo que nos quiere decir sobre su partido en relación a la solicitud que se ha presentado. Ya su abogado ha hecho la defensa técnica que corresponde. Correcto. Lo escuchamos. Le agradezco, señora presidenta. En este norma menciona que las actividades que realiza el partido son contrarias a los principios democráticos. Yo quiero mencionar en todo caso, ceñirme, cuáles las actividades que ha realizado el partido. Primera actividad que ha realizado, mi persona dio la iniciativa de adquirir la hoja de reserva conocido como KIT en el Jurado Nacional de Elecciones, y yo soy la persona que ha convocado, en este caso, a los fundadores, 44 en número, como está descrito en la resolución 00317-2024, que es la resolución de inscripción del partido, y luego se ha iniciado la constitución de 122 comités provinciales a nivel nacional, se ha, hecho el padrón electoral de un número de 100, o en todo caso más de 27,000 afiliados. Además, también, con todos los fundadores inicialmente, se ha constituido una acta fundacional, ¿no? Se ha establecido, en marco de la ley, un estatuto y demás reglamentos, una página web oficial, a través de la cual el partido comunica sus actividades. Por ejemplo, la reunión del Comité Ejecutivo Nacional, de los comités descentralizados. Inclusive el partido, en su corto tiempo de vida, de 10 meses con 2 días, ha realizado ya el primer Congreso Nacional Extraordinario. Todos ellos constan en libros como la acta del CEN, del Comité Electoral, de sus órganos administrativos como Tesorería y otros, en todos ellos, porque norma a que apela el Ministerio Público, ¿no?, que considere actividades contrarias a los principios democráticos, ¿en qué parte, cuáles son las pruebas que ha anexado el expediente el partido ha realizado? ¿Cuáles son las actividades, cuáles son las pruebas que considere el partido tenga actividades contrarias a los principios democráticos? No las hay, tampoco las ha modificado, no las ha descrito, sino más bien ha llenado el expediente pruebas, pero de una persona neutral, es decir, de un militante, un afiliado nuestro, como el señor Antauro Humalatazo. Además también, señora magistrada, yo quiero reiterar, he escuchado como una repetición la que hemos vivido en el proceso de inscripción en las instancias del Jurado Nacional de Elecciones, cuando nosotros hemos recibido la tacha y la apelación de esta. Los fundamentos, los mismos, parece que han hecho copia y pega del señor representante del Ministerio Público, que ha iniciado su defensa, su sustentación en esta audiencia, donde dice el partido Antauro, o las siglas o acrósticos, cuando eso no existe, partido Antauro. Está descrito en esta resolución de inscripción, escrito en el asiento respectivo del Jurado Nacional de Elecciones, el nombre único y correcto es el partido Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros, sin sigla ni acróstico. Por lo tanto, la confusión que pretende el Ministerio Público es pues irreal y subjetivo. Lo que quiero también, señora presidenta, mencionar de que el partido, sus actividades, y está descrito en nuestros actos, en nuestros documentos oficiales y en nuestros comunicados oficiales, realizar dentro del marco de la ley, cuál es la ley de organizaciones políticas 28, la ley 28094, sobre todo dentro del marco de nuestro estatuto, nada fuera de ella. Además también, señora presidenta de esta Corte, nuestros documentos
oficiales de estas actividades que realizan y realizaremos el partido se encuentran descritos en nuestra acta fundacional. Ahí está nuestro ideario, ahí está nuestra visión de país, están nuestros principios y objetivos. Lo que nosotros como principio llevamos es que la propuesta como organización política, como partido político para el país, todo dentro del marco constitucional, nada fuera de ello. Finalmente, señora magistrada, yo en mi calidad de representante, reiterar la invocación, nuestro inmenso vocación democrático como medio único para que nuestro país tenga un desarrollo sostenible y que vuelva a tener la grandeza de su pasado histórico continental. El partido ratifica su propuesta al país, todo dentro del marco constitucional, nada fuera de ella. Esto no solamente es mi palabra, mi exposición en esta sala, sino están descritos. Ese es algo objetivo y no subjetivo que en este caso tratan por todos los medios confundir el Ministerio Público a una persona natural, a su derecho, a la opinión, a su pensamiento protegido por la Constitución vigente del 1993 y de tratados internacionales, con una persona jurídica como el partido, que tiene más de 37,000 afiliados, que tienen también ellos, cada uno, su derecho protegido por la Constitución y por tratados internacionales. Por lo tanto, señora magistrada, reitero que el partido, su propuesta al país como organización política y listos para participar en este caso en un eventual proceso electoral, es dentro del marco constitucional y nada fuera de ella. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su participación, señor Ramos Zapana. ¿Hay lugar a la réplica o no la hay? Señora presidenta, muy Sí. breve, si me permite. Está bien. Ya. Solo quiero citar, el viernes pasado nos fue notificada una resolución judicial que declara improcedente una solicitud de constitución de delito y consorte necesario que presentó Alexis Avilés Gutiérrez. ¿Quién es él? Es el ex secretario de Relaciones Internacionales de la organización. Y dentro del contenido de ese escrito, para que vean que son los propios integrantes quienes se ven afectados también por parte de esta organización, dice: en efecto, el citado ciudadano Antauro Igor Humalatazo, para asegurar su hegemonía, ha centralizado y concentrado todos los poderes del partido, sometiendo a todos los órganos del partido a su persona, y que de ganar las próximas elecciones generales se vislumbra un gobierno violento, represivo y déspota, disfrazado inicialmente de Estado constitucional democrático y luego devenido en autoritario, de duración incierta, sin posibilidad alguna de ejercer derechos políticos, consiguientemente el triunfo del autoritarismo. Señores magistrados, nosotros hemos presentado información que en efecto tiene que ver con fuente abierta, fuente pública, fuente evidente. No existe razón para poder, porque han presentado tachas respecto a estos documentos que nosotros hemos presentado de fuente abierta, pero que están todos debidamente con su código hash y debidamente presentados ante la autoridad. Fuentes que dan cuenta de la forma y circunstancias, el contexto en el que su líder histórico, el líder histórico de la organización, su representante, prolifera frases discriminatorias, violentas contra determinados grupos de personas que se encuentran o que deben de ser protegidas. No hemos tratado de politizar bajo ninguna circunstancia los hechos, por el contrario, hemos presentado los mismos de manera clara para que puedan dar cuenta a la autoridad, en este caso a ustedes, y puedan establecer a través de argumentos fácticos y argumentos jurídicos lo que nosotros estamos planteando. Lo que está haciendo la defensa a través de los fundamentos de hecho y los fundamentos de derecho es tratar de apartarse y no sabe cómo hacerlo,
por parte de su fundador histórico. Quieren apartarse de Antauro, Irigoyen y Humala-Tazo, pero no lo dicen expresamente. Lo tratan como si fuese un invitado en el lugar, como un simple militante, pero no lo es. Es quien realmente representa al partido, y eso se vislumbra por los documentos que nosotros hemos presentado. Señores magistrados, es lo que tengo que manifestarles. Esperamos que la demanda sea declarada fundada. Señorita magistrada, por mi derecho a réplica, derecho a dúplica. Señorita magistrada de este honorable colegiado, lo primero que tengo que decir en atención a la réplica que hace el honorable fiscal es que trata de argumentar una resolución judicial que ustedes mismos han declarado improcedente en todos sus extremos. Así que la persona que ha presentado y que ha mencionado él no es de la organización política a la fecha, no tiene ninguna representación en este momento, así que yo me relevo de mencionar algo al respecto porque usted, su mismo despacho, lo ha declarado improcedente. Respecto a que no he expresado claramente la posición de la defensa, yo creo, con sumo respeto y con mucha modestia, que tendría que revisar muy bien la demanda el señor fiscal, porque su propia jurisprudencia, sus propios razonamientos no encajan en el principio de legalidad ni menos de tipicidad conforme al artículo 14,1. Todos los argumentos que ha presentado, que son actas de fuente abierta del anexo 1B a 1R, y lo demás que sustenta su pretendida solicitud, son documentos del partido. Es decir, que él mismo institucionalmente en su propia solicitud está reconociendo la institución, está reconociéndonos a nosotros, sino que trata de confundir abiertamente lo que está claro. No podemos la ley distinguir donde está clara las cosas. Una cosa es la persona natural, otra cosa es la persona jurídica. Si el señor fiscal está interpretando subjetivamente que queremos confundir ello, esa es su apreciación, ese es su razonamiento y lo respetamos, pero no es así, porque lo que él dice debió probarlo en el expediente. Debe demostrarlo cuáles son esas actividades. Juicio de tipicidad. Es un simple razonamiento lógico. No encontramos, distinguida magistrada, ningún elemento documentario, probatorio, ni siquiera jurisprudencial aplicable al caso concreto. No existe. En consecuencia, lo que dice el distinguido fiscal no se condice con la fuente probatoria, con la parte objetiva. En consecuencia, pensar de otra forma hace recordar viejas teorías del derecho penal, donde habla el derecho penal del enemigo, que habla Jacobs, entonces, o Roxin. Eso no encaja en este tema porque hemos demostrado ampliamente que tenemos, y lo ha hecho en el anexo 1S, acta de fundación, anexo 1T, 1U, que es la resolución 317-2023, anexo 1E, que es nuestros estatutos, anexo 1Y, lo que él denomina fuente abierta, que no se relaciona con el partido, se relaciona con una persona natural. Y ha presentado toda la documentación a la cual nos sometemos, argumentando y sustentando lo que es la ley de partidos políticos. Y nuestra organización política, reitero y reafirmo, que se declare infundada esta demanda porque respetamos la ley de partidos políticos, la Constitución, los tratados y los convenios internacionales de cuales el Perú es miembro y suscriptor. Muchas gracias. Bien, ahora la pregunta es para los miembros del colegiado. ¿Alguno de ustedes quiere hacer pregunta a quienes han participado? Sí, presidente. Sí. Siga, doctor Cartoli. Bien. Al representante del demandante o solicitante del Ministerio Público. Lo que esta solicitud, en buena cuenta, requiere hechos concretos. Cuando la norma refiere al concepto de actividades, entiendo de que se está refiriendo a hechos concretos. ¿De qué manera el Ministerio Público considera esos hechos concretos se habrían dado? O sea, se ha hecho una narrativa en el contenido de la solicitud de opiniones de un dirigente o militante del partido al cual se está pidiendo la solicitud de disolución. Pero yo quisiera que nos precise cuáles son los hechos concretos que nos permite evidenciar que el partido está en acciones o actividades
antidemocráticas. ¿Puede usted concretizar, digamos, brevemente cuáles son esos hechos concretos? Sí, señor magistrado, si me permite. Ya, y me voy a remitir estrictamente a la demanda. La demanda en el numeral 5.3 en romano se refiere a la conducta prohibida que es atribuida, que es promover y justificar, por un lado, los atentados contra la vida e integridad de la persona. Y si de datos objetivos se trata, se refiere, por ejemplo, en esta demanda, a la inauguración de la Escuela Política de la Alianza Nacional del Trabajo, Agricultores Universitarios, Reservistas y Obreros, realizada el 22 de enero de 2024, donde el ponente principal no era nada menos que Antauro Igor Humalatazo, quien habló en aquella oportunidad en representación de la organización política. Señor fiscal. Textualmente lo que señaló. Señor fiscal, si me permite, yo le estoy pidiendo hechos concretos. Lo que está en la demanda, en el sentido de las opiniones expresadas por este representante o este militante, están ahí señaladas. Ustedes se han basado en esas declaraciones, en declaraciones. Claro. Yo quiero que usted me precise, más allá de una declaración, cuál es el hecho concreto que permita visualizar que, según ustedes, se constituiría parte de un programa político. Si constituiría parte de un programa político, ¿cuál es el hecho concreto? ¿O cómo se efectivizaría el hecho de por ejemplo, la afirmación que ustedes hacen en el sentido de que esta persona a la cual están sindicando ustedes como si fuera representante del partido político, digamos, actuaría asesinando personas, digamos. ¿Cómo concretizar esa opinión? ¿Cómo se concretizaría? A ver, usted, señor, con lo siguiente. Asesinar a una persona o de discriminar, digamos, a un cierto sector de la población por su opción sexual. O sea, ¿cómo verlo en términos reales? Porque yo puedo opinar de miles de cosas y no por la opinión significa que eso tiene un hecho concreto. A eso es mi pregunta, señor fiscal. Son actos de promoción los que se vienen realizando. Son actos de promoción en estricto. Y eso es lo que hemos expuesto nosotros en la demanda. Y nos referimos a esos actos de promoción. Ahora, no es cualquier persona quien hace el discurso, no es cualquier persona la que envía el discurso, ¿no? A eso nos referimos nosotros. Ahora, nosotros hemos planteado esta demanda de acuerdo a los datos que nosotros estamos proporcionando, ¿verdad? Y de acuerdo con esos datos es que estamos postulando la misma. Usted nos dice, ¿cuál es la acción concreta que el partido habría realizado? La acción concreta son los postulados que vienen realizando a través y en nombre del partido, a un grupo importante de personas a través de las páginas, por ejemplo, de Facebook, ¿verdad? Y que estas actividades tienen que ver incluso con las escuelas de formación de ese partido político, de esa agrupación. Y seguramente su pregunta tiene que ver con los escenarios en los que nos encontramos actualmente, donde no hay un escenario electoral y donde habría un escenario electoral. Nosotros por eso es que pedimos actos de prevención con relación a lo que se plantea. Son actos de prevención lo que postula el Ministerio Público respecto de lo que podría ocurrir en adelante y de lo que se viene realizando a través de ese discurso xenófobo, de odio que viene realizando una agrupación política. Porque quien da ese discurso no es cualquier persona, reitero, es su representante en lo fáctico. Bien, señor fiscal, quería hacer otra pregunta al abogado de la parte demandada. El fiscal en toda su demanda ha expresado o ha tratado de vincular las acciones de este señor, ¿no es cierto?, con las acciones del partido. Y yo le pregunto, ¿hay algunas acciones que su representada ha tomado con relación a las afirmaciones o las opiniones vertidas por este señor, ¿no es cierto?, en relación a desligarse o no del partido? O sea, ¿hay alguna medida, hay alguna
decisión tomada en cuanto a las opiniones vertidas por este señor Antauro, o ustedes están de acuerdo con esas opiniones? Abogado, puede contestar. Muchas gracias, señor miembro del Honorable Colegiado Supremo. Bien, nuestra organización política, como reitero, y está aprobado en los expedientes, tiene su acta de fundación, anexo 1S, 1U, sobre la resolución del jurado en las elecciones. Señor abogado, tiene que ceñirse a la pregunta. Le Sí, está preguntando así voy usted si usted No. ha sancionado o no esas expresiones, ha hecho una expresión puntual al respecto. Mire, distinguida magistrada, el derecho a la opinión de cualquier militante refleja nuestros estatutos mientras no sean contrarios al orden democrático, que el partido lo afirme. Y el partido en ningún momento ha hecho causa común o se ha adherido a esas declaraciones, ni formal, ni jurídicamente, ni fácticamente. El partido es una organización administrativa y jurídica distinta. Sí, ya No lo se ha dijo. adherido a esa. Entonces no ha condenado esas expresiones. Dentro del respeto a lo que Ya, es las normas está bien, internacionales ya. de protección y opinión, no podríamos No. hacerlo. Derecho Ya, a opinar. está bien, ya está bien, está bien. Bien, señor abogado. Gracias, Gracias, presidente. señor Cartolín. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Presidenta, una pregunta. Sí, sí, doctor Díaz. Gracias. Al señor abogado de la parte emplazada. El señor fiscal, tanto en su exposición oral como en la pregunta que le formuló el señor Cartolín, ha hecho referencia a que el 23 de enero del 24, el señor Humala, en la inauguración de una escuela de su partido, había hecho, pues, utilizado el partido, el nombre del partido, se presentó el nombre del partido. ¿Qué es lo que tiene que usted decir al respecto, señor abogado? Que la afirmación del Ministerio Público es falsa, es errónea, es ilegal. ¿Por qué? Porque de los documentos que el propio Ministerio Público ha juntado y que escoltan en los anexos ya mencionados en mi exposición, el señor que usted menciona no tiene ningún cargo ni de base, ni dirigencial, ni en el Comité Ejecutivo Nacional, ni tampoco representa ante nuestra organización política, ante las autoridades administrativas, que es Jurado Nacional de Elecciones. Se representa a él mismo y a su derecho de opinión. A ver, quisiera hacerle una repregunta en base a esta respuesta que usted me ha dado, señor abogado. Explíqueme cómo que se representa a él mismo, utilizando el nombre del partido, se representa a él mismo. A ver, explíqueme, por favor. En segundo lugar, distinguido, porque él no representa al partido, señor. El Ministerio Público, y todos hemos asistido acá, que de la fuente probatoria no hay ningún documento que sea acreditado que el señor Humala represente a nuestra organización política. El representante es el señor Rubén Ramos Zapana. No representa al partido. Es un militante, lógicamente, es un militante que tiene derecho a opinión, pero él no representa. Lo rechazo ese argumento. Finalmente, señor abogado, dígame, el derecho de opinión que usted también ha referido en su exposición y en las preguntas que se le ha formulado, digamos, puede ser cualquier derecho de opinión, la insurgencia, acto de discriminación, y el partido no tiene ninguna forma de controlar esos actos o esas opiniones que realizan los militantes del partido. ¿No hay sanción para ello? Bien, distinguido magistrado, cuando el Comité Ejecutivo de Ética y Disciplina que nosotros tenemos en el partido se pronuncia en base a una iniciativa de alguna denuncia de oficio o de cualquier militante, considerando que no se violenten normas internacionales de opinión y expresión que nosotros amparamos en los estatutos, procedería, y como en cualquier organización y en cualquier institución, un proceso administrativo disciplinario que a la fecha no tiene fundabilidad ni en los argumentos expuestos por el Ministerio Público, ni en opiniones de él, de esa persona, ni de cualquier persona. Bien, señor abogado. Gracias, señora presidenta. Bien, no habiendo más preguntas, la causa queda al voto. Muchas gracias. Permiso para retirarme, señorita magistrada. Permiso para retirarme. Claro que sí. Ya pueden los que quieran retirarse. Buenos días, Gracias. señora. Gracias. Gracias.